El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y qué bueno poder compartir con ustedes una vez más el estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, déjenme desearle un feliz y bendecido año 2025. Que el favor de Dios esté presente en su vida siempre. Este es el año de la bondad de Dios para nuestra iglesia y es mi deseo, es mi oración que ustedes puedan ver la bondad de Dios durante todo el año, pero sobre todo que nos mantengamos apegados a lo que Dios dice en su palabra, a su voluntad para con sus hijos. Oremos. Amante Padre y Dios, te damos las gracias por una oportunidad más que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú me uses, Señor, para ser de bendición para cada persona que me está mirando, que yo pueda exponer tu palabra de forma entendible, Padre, y que esta palabra haga la obra para la cual tú la has enviado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título para la clase de hoy, El pecado destruye. Quizás usted dirá, wow, un título un poco no muy agradable para iniciar el año, pero quédese hasta el final, que en la palabra siempre hay bendición. Amén. La verdad central dice, la caída y captura del reino de Judá nos enseña que la corrupción de los dirigentes trae graves consecuencias sobre el pueblo. Las metas de enseñanza, primero, que nosotros demostremos conocimiento acerca de la caída y captura del reino de Judá. Y en segundo lugar, valorar el plan de Dios, el plan que Dios nos ofrece para superar los efectos destructivos del pecado. Vamos a hacer un poco de fondo histórico para ver la situación en la que estaba el pueblo en ese entonces. Fíjense, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, en el verso 3, nosotros leemos una frase que dice los pecados de Manasés. ¿Cuáles fueron los pecados de Manasés? Los pecados de Manasés fue una cantidad de hechos desastrosos. Pecados como hechicería, idolatría, tal que hizo altares a dioses paganos en lugares que habían sido apartados para el Señor, para adorar al Dios verdadero. Manasés incluso llegó a sacrificar a su propio hijo en fuego. Es decir, que esta frase se usa para señalar lo peor de la apostasía de Judá. Cuando oímos los pecados de Manasés, representa la maldad insistente de Judá y el motivo para destrucción del reino como juicio de Jehová. Después de la muerte de Manasés, empieza a gobernar su hijo Amón, otro que hizo lo malo delante de Jehová. Lo asesinan, entonces en su lugar viene a gobernar Josías. Josías hizo lo bueno. Josías fue uno de los reyes buenos. ¿Qué fue lo que hizo? Él leyó el rollo y cuando se dio cuenta de que no estaban haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios le había dicho a Moisés, que era lo que quería para su pueblo, entonces él comenzó y derribó todos esos altares, esos dioses paganos, destruyó esas tumbas de esos sacerdotes idólatras y corruptos, en fin, hasta instituyó de nuevo la celebración de la Pascua. El pueblo ya ni siquiera celebraba las fiestas que Dios le había dicho. Él comenzó de nuevo a celebrar la Pascua y comenzó a caminar conforme a lo que Dios había dicho. Entonces, ese juicio contra el pueblo no fue en el tiempo de gobierno de Josías. ¿Por qué? Por la actitud de Josías. Ahora bien, cuando Josías, luego de la muerte de Josías, se acelera la destrucción de Judá. Su caída sucedió con una rapidez sorprendente. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, el capítulo 23, los versos 31 y 32. Y luego voy a leer en el capítulo 24, los versos 1 y 2.
todo lo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Vamos primero al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos 31 al 33. Dice así la palabra. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Humatal, hija de Jeremías de Limna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Vamos a ver ahora en el segundo libro de Reyes, el capítulo 24, los versos del 1 al 2. Continúo leyendo en Reina Valera 1960. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabita y tropas de amonita, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Bien. Vemos en los primeros versículos que leímos que el faraón de Egipto impuso tributo sobre Judá y estableció a Eliaquín como rey. Para mostrar que Eliaquín era su vasallo, ¿ustedes saben lo que hizo? Y que es decir, que estaba bajo su orden y autoridad. Le cambió el nombre y le puso Joacim. Para evitar la destrucción de Jerusalén, Joacim hizo alianza con Babilonia. Después de una batalla en la frontera con Egipto, parecía que Nabucodonosor no podía controlar a Palestina y Joacim se rebeló. Históricamente, nosotros vemos que fue Nabucodonosor quien incitó a varias tropas para que atacaran a Judá hasta que él pudiera llegar. Pero usted y yo sabemos que eso era parte del plan de Dios. Al rebelarse contra Babilonia, él se estaba rebelando en contra de Dios. Se negaron a aceptar lo que Dios les había dicho a través de los profetas. Tanto Joacim como Joacás, dice la palabra, que hicieron lo malo, y ambos terminaron como vasallos, es decir, bajo la autoridad de otros, vasallos de Babilonia y de Egipto. Sigamos leyendo. Vamos a ver ahora en el capítulo 24 los versos del 10 al 14 y continúo leyendo en Reina Valera 1960. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Joaquín y todos sus nobles fueron llevados cautivos a Babilonia. Joaquín, al igual que sus padres, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Fíjense que cada uno de estos reyes ha hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Todos los tesoros del templo fueron saqueados. Todos esos tesoros, esos utensilios que ellos usaban para la adoración, fueron saqueados. Dejó unos cuantos solamente. Dice que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y se llevó cautivo a toda Jerusalén. Alrededor de 10,000 personas se llevaron cautivo. Dejó unos cuantos, ¿para qué? Para que Judá siguiera existiendo y poder seguir gobernando sobre ellos. Sigamos leyendo. Vamos ahora al capítulo 24, los versos del 18 al 20, dice:
De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Sedequías qué hizo? También hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, aunque era de la línea de David, pero también hizo lo malo delante del Señor. Y aunque Judá fue reducida, siguió con una vida económica, política y religiosa según sus tradiciones, pero gobernada por reyes idólatras completamente contrarios al mandato divino. En el verso 20 de esta porción que acabamos de leer, vemos que dice que la ira de Jehová vino contra ellos y el Señor los echó de su presencia. El Señor nos libre. Dios nos libre de su ira. Que seamos nosotros tan insensatos, tan tercos o tan pegados a hacer todo lo que no va conforme a la voluntad de Dios, que seamos tan dados a hacer lo que nuestra carne, lo que nuestra concupiscencia nos pide, que seamos tan dados a hacer lo que el pecado esclavizándonos nos dice que hagamos, que nos olvidemos de lo que Dios quiere para nosotros y que seamos echados de la presencia de Dios. El Señor nos libre, hermanos. Sigamos leyendo el capítulo 25, vamos a ver los versos del 1 al 12 y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los presos de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Esa era una estrategia muy usada, usada por muchos imperios. Ellos sitiaban la ciudad, es decir, la rodeaban. No permitían la salida ni la entrada. Cuando se acababa la provisión, pues reinaba el hambre, y la gente o se moría de hambre ahí o se entregaba al ejército que los había sitiado. A partir del verso 4, nosotros vemos al rey y los hombres de guerra huir de noche. Estos hombres fueron dispersados, pero el rey fue capturado
Wow, y qué terrible. Tuvo que presenciar que él vio cuando degollaron a sus hijos. Y después que ve eso, como quien dice, eso es lo último que tú vas a ver. Le sacaron los ojos. Qué cosa tan terrible, hermanos. Toda la ciudad fue destruida por Nabuzaradán, capitán de la guardia. Destruyó todo, los posibles controles de resistencia, demolió los muros. El pueblo sufrió por su pecado y negligencia. Viñadores y labradores fueron dejados para trabajar la tierra, pero después absolutamente todo fue destruido. Y un factor común tenían todos estos reyes: hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La obediencia trae bendición. ¿Qué enseñanza nos deja el mal proceder de estos reyes? Toda esta destrucción, toda esta devastación. ¿Qué enseñanza nos deja? Primero, todo líder debe tener su base firme en la palabra de Dios, y más aún los líderes espirituales. En la palabra de Dios nosotros encontramos dirección para cualquier escenario que se nos pueda presentar, hermanos. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y guiar a otros a hacer su voluntad, la Biblia es la fuente. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y guiamos a otros a hacer la voluntad de Dios, somos bendecidos. Fíjense que el factor común, ¿cuál era de todos estos reyes? Que no hicieron la voluntad de Dios ninguno. Todos hacían todo lo contrario. Levantaban altares a dioses paganos. En el lugar de adoración del Dios verdadero, ahí agarraban y hacían una estatua para esos dioses. Para la diosa Cera, para Baal. O sea, ellos hacían estatuas y lugares de adoración de esos dioses en lugares que estaban destinados a la adoración al Dios verdadero. Pero no es el lugar donde hicieran, donde adoraran esos dioses. Es que el pueblo había sido llamado a Jehová tu Dios y solo a Él adorarás. Adorarás al Señor tu Dios. El llamado, el mandato que tenía el pueblo era adorar a Dios. No andar adorando dioses paganos, no a contaminarse con esas tierras, con esos pueblos que ellos iban conquistando. Nuestra base tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Y la palabra lo que nos manda es a adorar al Señor, a no ser idólatras, a no llegar a punto de, como hizo que sacrificó Manasés, que sacrificó a su propio hijo. Eso no es de Dios. En segundo lugar, hermano, nosotros siempre somos siervos de alguien. Joacín y Joacás se negaron a hacer la voluntad de Dios y se convirtieron en ¿qué? En vasallos de Egipto y de Babilonia. No hicieron la voluntad de Dios, pero entonces estaban haciendo la voluntad de estos reyes. Se convirtieron en vasallos de Egipto y Babilonia. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú a quién le sirves? ¿Le sirves a Dios o eres esclavo del pecado? ¿Estás sirviendo a tu carne, a tu propia concupiscencia, donde tu carne te dice lo que tu carne te anhela, lo que tu carne quiere? ¿A eso es que ese es tu Señor, tu carne? ¿O es el pecado de todo? ¿Pecado? No tengo que mencionar, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios es pecado. ¿O le estás sirviendo al Señor? ¿A quién le sirve? Es un nuevo año, decía ahorita, es una nueva oportunidad para nosotros tomar una decisión y decidir a quién le voy a servir, al pecado o le voy a servir a Dios. Decídete por Cristo, porque serás bendecido.
En tercer lugar, Dios mueve los hilos de la historia para cumplir su plan eterno. Los sirios, los asirios, los egipcios, los babilonios, todos fueron instrumentos para revelar la voluntad de Dios a Judá. Estos textos nos demuestran, esto que leímos, que Dios puede usar a quien Él quiere para cumplir su plan. A quien Él quiera. El pueblo hacía lo malo, venía un ejército más poderoso que ellos y los sitiaba y los derrotaba. Todos eso pudiéramos decir, que la historia pudiera decir, pero usted y yo sabemos que eso fue plan de Dios. Teológicamente hablando, el plan de Dios se cumplió. Y el pueblo fue destruido, la ciudad fue destrozada. ¿Por qué? Porque estaba siendo gobernada por reyes idólatras, reyes que no estaban conforme a lo que Dios decía en sus ordenanzas. Y el pueblo entonces se contagiaba de eso. Arrastraban al pueblo a hacer este tipo de atrocidades y por eso fueron destruidos. El título de este estudio es El pecado destruye, pero yo no quiero que usted se vaya con ese sabor amargo. Déjeme decirle que hay esperanza, como le decía hace un momento. Dios se dio a sí mismo para salvarnos. El pecado destruye, es verdad, pero hay esperanza en Cristo. Si usted decide cambiar esa vida de pecado por una vida de servicio al Señor y de obediencia a su palabra, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador. Porque usted pudiera servirle al Señor y creerse que usted no es pecador. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Primero usted reconoce que es pecador. Segundo, usted le pide al Señor que lave esos pecados con su sangre. Y cuando Dios venga a ser Señor de su vida, se convierte en el Salvador de su alma. Y ahí está la bendición. El pecado destruye, pero Cristo salva. La respuesta, la solución, la puerta está en Cristo. La gracia de Dios está disponible. No se ha agotado. Solamente tiene usted que disponer en su corazón y su gracia llegará a su vida. Su gracia salvadora. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque estos textos que hemos leído nos hablan de destrucción, nos hablan de pecados atroces, pero también está la esperanza que está en ti, Cristo. Vemos, Señor, cómo tú te diste para salvación de muchos, para salvación de todo el que quiera aceptarte. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros que te sirvamos a ti, pero que no sirvamos al pecado, ni a nuestra carne, sino que tomemos la decisión de servirte a ti en este nuevo año y que cada uno de nuestros dones y talentos los pongamos al servicio de tu reino. Ayúdanos, Señor, a oír y obedecer tu palabra en todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por quedarse hasta ahí. Le invito a que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales y que en este año usted se decida por Cristo. Amén. Será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga.